Luis. Tengo un poco de miedo porque me he tenido que escapar. Creo que me siguen y desde luego creo que me escuchan. No sé si volverán a pillarme y a mandarme para Extremadura. Pero quería dejar grabado el pasquino de esta semana. Me parece que la pregunta que nos ha hecho Refref es muy interesante y no quería dejar pasar el tiempo sin responderla. Refref nos decía básicamente si conocíamos algún caso de cambio de paradigma sobre un monumento. Y esto es muy interesante, porque en el mundo patrimonial es verdad que a veces los monumentos se ven como una cosa y luego se ven como otra. No estoy seguro de conocer un caso donde especialistas, administraciones y ciudadanos hayan cambiado radicalmente la manera de ver un monumento. Pero sí hay un caso muy interesante, que es el de la muralla de Lugo. La muralla de Lugo actualmente es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero hace no muchos años, desde Lugo la veían como un problema. No todo el mundo, no necesariamente todo el mundo, pero sí que incluso las autoridades, el ayuntamiento, creían que la muralla era un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Si no lo conoces, la muralla de Lugo rodea por completo lo que llamaríamos el casco histórico de Lugo, la zona intramuros. Y claro, ellos decían, no, es que la muralla obstaculiza las comunicaciones. Para entrar en el casco histórico solamente se puede entrar por las puertas de la muralla. Hay toda una zona de la ciudad que está ocupada por la propia muralla y que se podría urbanizar, se podría construir en ese espacio y hacer más viviendas. No te estoy hablando de que se quisiese tirar la muralla de Lugo hace 100 años. Te estoy hablando de que en los años 80 todavía había mucha gente que creía que la muralla de Lugo era un problema para la ciudad de Lugo. Muy pocos años después hubo una campaña política y pública por parte de la ciudadanía para convertir la muralla de Lugo en patrimonio mundial. Y hoy día es patrimonio mundial y la gente de Lugo está muy orgullosa de su muralla. Antes seguramente habría gente que estaba orgullosa de la muralla, pero en todo caso sí que había mucha gente que la veía con recelo. Y yo creo que esto me lleva a pensar que a veces el patrimonio no es bien entendido por los ciudadanos o no le ayudamos a los ciudadanos a entender bien el patrimonio cultural. El patrimonio cultural nunca debe ser un obstáculo. Y la riqueza del patrimonio cultural es positiva siempre. Pasa lo mismo con el acueducto de Mérida. Si el acueducto de Mérida resultase, después de muchos más estudios de los que tenemos todavía, que tiene partes que no son exactamente romanas, eso no lo hace impuro, lo hace más interesante, pero va a seguir siendo un monumento importante. Si utilizamos el argumento histórico o el argumento del único histórico como reclamo turístico o como reclamo publicitario, al final nos estamos haciendo trampas, porque nos estamos obligando a quedarnos con esa idea. No, el acueducto es puro romano del siglo I. Oye, pues es una pena, porque si al final se descubre otra cosa, vamos a tener un disgusto. Me recuerda mucho a alguien desde un ministerio muy importante que hace muchos años, cuando varios cuadros famosos de Goya fueron puestos en duda, se puso en duda que fueran autoría de Goya, recuerdo a alguien que decía, para nosotros siempre serán de Goya. Es como, tenemos que seguir vendiendo el producto Goya, aunque haya evidencias científicas de que a lo mejor no es de Goya. Me da la sensación de que no nos gustan los cambios, o que a mucha gente no le gustan los cambios en cuestiones históricas, histórico-artísticas, culturales en general, donde si a mí me enseñaron de pequeño que este cuadro es de Goya, si a mí me enseñaron de pequeño que esto es un acueducto completamente romano de la época de Augusto, no me gusta que me cambien el concepto. Esto me recuerda a un debate que hubo en redes sociales estos días, que es el concebollismo o sin cebollismo del mundo de las catedrales, que es qué pasa con los coros. Voy a hacer una pequeña introducción e intentaré ser breve. En el centro de las catedrales hispánicas es tradición que esté el coro, que normalmente tiene planta con forma de U porque cierra la nave por el centro, y en ese coro de canónigos se sienta generalmente, o se sentaba, porque ahora muchos de ellos ya no se usan, el cabildo de esa catedral y el obispo, el arzobispo, a asistir a las misas, a los oficios, y eran normalmente espacios muy privilegiados dentro de las iglesias, eran espacios artísticamente muy destacados y que hoy día son de una riqueza tremenda porque hay grandes esculturas, grandes obras de madera en ese entorno, grandes sillerías de coro. Esto es muy característico de España, pero también ocurre en otras catedrales. Había coros en Francia, había coros en algunos lugares en Italia que también estaban en el centro de la nave. En el siglo XX, algunas de esas catedrales les quitaron los coros de su sitio para poder ver la nave toda completa, ¿no? Para que se pudiese ver la catedral libre de obstáculos, digamos, por decirlo de alguna manera, libre de obstáculos. Algunos de esos coros simplemente se quitaron porque se hizo una excavación arqueológica, se quitó el coro y ya no se volvió a poner porque les gustó cómo quedaba sin coro, o cosas de este tipo.
En Twitter tuvimos un pequeño debate encuesta y la mayoría de la gente decía, no, no, son mucho más bonitas las catedrales sin coro. Porque estamos como acostumbrados a valorar los edificios en grande y alto y profundo, ¿no? Es como cuanta más magnitud tengan, mejores son. Si la catedral es muy grande, si la catedral es muy ancha o la catedral es muy alta, es como que parece mejor. Y parece que el coro obstaculiza esa visión, es como que el coro está ahí en medio y no nos deja ver la catedral entera. Me hace mucha gracia esta idea, ¿no? El coro no nos deja ver la catedral. Y es una idea que es muy popular, funciona mucho. Y yo intentaba explicar que no es una idea que tenga mucho sentido si lo pensamos bien, porque la catedral no fue pensada para ser vista entera. Decir que si quitamos el coro vemos mejor la catedral nos lleva un poco a una idea que sería parecida a decir, oye, mira, si tiramos la fachada de la mezquita de Córdoba entra mucho más luz en el interior y se ve más bonita. Pues a lo mejor si tiramos una fachada de la mezquita de Córdoba entra más luz y a lo mejor a mucha gente le parecerá más bonita. Pero la fachada está ahí por una razón histórica. La estética de la mezquita de Córdoba es con esa fachada. Lo mismo ocurre con las catedrales hispánicas. Las catedrales se pensaron la mayoría ya para tener el coro en el centro, porque el coro más antiguo es puramente medieval. Es el coro del maestro Mateo de la Catedral de Santiago, que estaba en el centro de la nave porque era la única manera de que cupiesen todos los canónigos. No cabían en el altar, donde tradicionalmente se podían colocar los coros y donde se siguieron colocando en la mayor parte de Europa, sino que tenían que desplazar el coro desde el altar mayor al centro de la nave porque había muchos canónigos. Así que si ya tenemos un coro medieval, completamente medieval, que estaba en el centro de la nave, podemos darnos cuenta de que la mayoría de catedrales hispánicas ya fueron pensadas para tener el coro en el centro. Así que no tiene mucho sentido sacarlos de ahí. Que hace 70 años o 60 años se planteasen quitar los coros de su sitio, es raro. Pero que hoy día todavía haya algunas catedrales donde hay debate sobre si se puede o no quitar el coro, o sobre si quitar el coro hace que la catedral sea más bonita, a mí me parece bastante peligroso. Entre otras cosas, porque supone cambiar el monumento de una forma de la que nunca fue, convertirlo en algo que nunca fue el monumento, y darle una forma que puede ser muy moderna para nosotros. Pero es como si también ponemos luces de neón dentro de la catedral. A nosotros a lo mejor nos gusta más para nuestra época, pero no es la fórmula con la que se pensó esa catedral. Aunque sea sorprendente, hay algunas catedrales hoy día en España donde siempre hay un rumor de fondo de que no estaría mal quitar el coro del centro de la nave para que la catedral quedase más desahogada. Y a mí esto me parece bastante grave, porque además pone en peligro el patrimonio. Y se han hecho cosas parecidas. No quiero recordar una catedral muy famosa a la que se le quitó un retablo barroco para que su capilla mayor fuese más puramente medieval. Y al final el retablo, que es una obra maestra de la retablística, acabó arrumbado en un lateral de la catedral, con suerte de que cabía, pero hubo hasta que quitarle piezas y adaptarlo al sitio. No sé exactamente dónde quieren meter los coros de las catedrales la gente que los quiere desmontar, pero los monumentos tienen que conservarse como han llegado a nosotros. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos empezar a hacer manejos y puzzles y quitar lo que no nos gusta del monumento y así está más bonito, porque entonces estaremos creando una idea perversa que hoy puede justificar quitar un coro, pero pasado mañana puede justificar cosas todavía más graves. Que lo del coro ya es grave, pero pueden ser cosas incluso más graves. No sé cómo lo ves, pero yo sobre todo quería hoy lanzarte una pelota bastante rápida, que es el tema de las cuotas de mujeres en los museos. El otro día, el Museo de Baltimore hizo público que, ya que tiene una gran carencia de obras de artistas mujeres en su colección, va a comprar solo obras de arte de mujeres durante el año 2020. Y, como viste, se montó un revuelo importante. Yo personalmente creo que es una decisión museográfica como cualquier otra, porque los museos constantemente están decidiendo sobre su colección y deciden, pues vamos a comprar obras de este artista porque no tenemos muchas, o vamos a comprar obras de esta procedencia porque no tenemos muchas, o oye mira, vamos a comprar preferentemente solo obras del 17, o vamos a comprar preferentemente solo obra en papel. Hay muchísimas maneras de hacerlo, y hay muchísimos criterios museográficos que se aplican todos los días en todos los museos del mundo y no pasa absolutamente nada. A mí lo que me sorprende es que haya un problema cuando el museo aplica un criterio museográfico que beneficia a las mujeres artistas. Porque cuando el criterio museográfico beneficia a cualquier otro colectivo o cualquier otra época histórica, no es noticia y nadie se rasga las vestiduras. Pero cuando beneficia a mujeres artistas, de repente empieza la tensión. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo ves el tema de las cuotas en los museos? ¿Hay que ponerlas? ¿No hay que ponerlas? ¿Hay que ponerlas para las mujeres? ¿O no?
O incluso a lo mejor hay que ponerlas para determinados estilos. ¿Cómo crees que deben orientarse los museos a la hora de comprar obras de arte? Voy a volver a salir por donde entré, porque no quiero que me encuentren y no quiero que me vuelvan a mandar a Extremadura. Aunque la verdad es que se come un jamón estupendo. Nos vemos la semana que viene.